Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a Fuera de Broma, su podcast favorito. Hoy, como siempre, los tres habituales, desde Suacha, Leonardo. ¿Cómo estás, Leo? Muy bien, aquí desde la capital del sabor colombiano, la capital intelectual del país y la futura ciudad más grande del continente, por ahí en el 2100, pero aquí, desde Suachiland. Pues según el registrador, allá faltan 5 millones de personas. Perdón. Bueno, y desde Lima está el señor César Iván Loaiza. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, David? Y bueno, sí, porque nunca dicen mi bueno, apellido. Yo me doy cuenta que siempre decimos el apellido de Iván, pero nunca dicen el porque mío. lo que pasa es que mi nombre sale completo. Es cierto. Bueno, está bien. Repito, desde Soacha, el señor Leonardo DiCaprio. David, sí, weón. DiCaprio. Perdón, Iván, ya continué, ya que nadie sepa mi apellido. No, Leonardo Ballén. ¿Cómo no voy a saber? Ahí. Ahí, para que vea, yo me acuerdo. Bueno, a ver, se le compró el detalle. Continúe. Nada, todo bien por acá, todo bien por acá. No hace ya tanto frío como antes, pero sí estoy pensando algo. Como siempre hemos hablado en cada podcast, siempre tú traes algo de aliens, yo traigo algo de cultura. Y siempre Leonardo, cuando le toca a él, siempre la termina embarrando en algo. ¿En qué? Ya sea comida, ya sea en sueño, ya sea algo así que no sé. Les voy a traer un popurrí y voy a hacer un popurrí de todos los temas. Así que nada, como yo sé que le toca a él hablar algo, seguro me va a fregar la vida hoy. Pero dale, sigue. Entonces, bueno, ya ahí Bueno, me dio la palabra, pero no sé si faltaba algo. Antes de entrar en materia, bueno, normalmente pues pedimos recomendaciones, pero esta vez quiero cambiar un poco el tema y no sé, Leo, cuéntanos, ¿has tenido alguna experiencia paranormal últimamente? Sí, por primera vez en este podcast debo decirles que tengo dudas sobre algo que no puedo explicar. ¿Y este milagro? ¿Tienes dudas? Hermano, o sea, tengo dudas sobre que no todo se puede explicar de forma racional, porque me ocurrió un fenómeno muy extraño y tiene que ver un poco con el tema del día de hoy. Voy a explicarlo así, muy rápidamente. ¿Se le cayó el jabón y qué pasó? No, ojalá fuera eso. Y terminó como está. Eso hubiera sido menos... no sé. Doloroso. No, creo que si hubiera sido peor eso, sí, definitivamente si hubiera sido peor. O sea, estaba pensando, si hay algo peor que eso, no me imagino qué fue. Sí. Sí, no, bueno, lo del baño sí puede ser peor, pero les voy a hacer el resumen, o sea, como ustedes, los oyentes, los que nos ven a través de YouTube o Facebook, nosotros hemos explicado que la mecánica de este podcast es que nos reunimos los tres a través del internet, pues, de la conexión a internet, y uno de nosotros tiene un tema asignado antes de la grabación, que es así, lo decidimos nosotros propiamente, y los otros dos no conocen el tema sino hasta el momento de presentarlo. Yo estaba investigando mi tema durante estas 2 últimas semanas que me puse a leer sobre esta temática. Ya no les voy a decir todavía cuál es, pero he tenido muchas dificultades para dormir, más de las acostumbradas. Y había leído sobre este tema. Perdón, ¿Es un tema ser nuevo redundante. para ti? ¿Cómo? ¿Es un tema nuevo para ti? No del todo, digamos que en algún tiempo lo estudié, pero no lo estudié como de la misma forma. Lo estudié un poquito, traté de ser un poquito más profundo en el sentido de revisar lo que llamaríamos simbologías, escrituras antiguas. Joder, ya sé que vas a hablar, bro. Yo pensé que hablaba del aseo personal. No, pero escucha. Pero mira, el tema es así de simple. Me pasó hace 3 días, si no estoy mal, 4 días. ¿En serio no puedo dormir? No he dormido bien y ando Imagínate yo si hablas de eso. Pues miren, la cuestión es que había leído sobre el tema, había encontrado unos símbolos e intenté dibujar un símbolo en una hoja. Y luego, ¿por qué no puedo dormir? Y me quedé dormido, o sea, simplemente me cogió el sueño en ese instante. Y dentro de mi sueño
o sea, empecé a soñar algo normal, un sueño, sí, o sea, interactuando con personas, estaba aquí supuestamente como en una especie de evento, no sé qué. De repente en el sueño todo cambia, se vuelve como una pesadilla. Empiezan a haber un tiroteo, empiezan a haber gritos, empiezan a haber, sí. Yo me tengo que esconder dentro del sueño, pero resulta que dentro del sueño siento que alguien me apunta en la espalda, como sentir como la presión de que alguien te está apuntando en la espalda, por decirlo así. Pero yo despierto, pero la presión siguió. Yo ya estaba despierto. No fue una parálisis de sueño, yo me estaba moviendo, ¿sí? No era una hora tarde, no era tarde de la noche, era más o menos hacia el mediodía, más o menos. Y sentí mucho la presión. Digamos que yo como tal actualmente sufro de algunos dolores que pues se supone que va hacia el colon, hacia una desviación de la espalda que están revisando. Pero lo que sucedió fue lo siguiente. Sentí esa presión, mucha presión, ¿sí? O sea, como, no sé cómo explicarles, como me dan de cuenta que pusieran un puño en su espalda y presionaran constantemente, con fuerza. Un dolor constante. No, no era doloroso, era presión. Y eso fue lo extraño. El dolor que constantemente tengo se fue. ¿Y te duele mucho? No, se fue. Se fue durante todo ese día, no sentí ese dolor al que estoy acostumbrado. ¿Te sacaron el puño de donde estaba? No, pero hablando en serio, fuera de broma, fuera de la broma. ¿Podría ser un súcubo? No lo sé. El punto es que después, ese mismo día, que como dije estaba contento porque es uno de los pocos días que no he tenido que usar un medicamento o algo para dejar de sentir el dolor que tengo en esa área, pues resulta que en la noche empezó a picarme mucho la espalda, pero una cuarta más arriba. Me picaba y me picaba mucho, inclusive en ese momento que lo estoy diciendo, lo estoy contando, me pica la espalda. Sí, como cuando a ti te está cerrando una herida. Pues resulta que hoy me revisé en el espejo y tenía 3 rasguños. Súcubo, definitivamente es un súcubo. Pero muy probablemente. Un súcubo con mal gusto. No, perdón. Pero la cosa David nunca te atendió un sucubo, ¿verdad? No. La pregunta mía es esta: ¿qué glifo o qué dibujo hiciste? ¿O lo tienes o lo botaste? No, el dibujo... Por cierto, el dibujo no lo tengo. Ahora que lo tengo. ¿Y dónde lo dejaste, no? Buena pregunta. Lo que pasa es que mientras tú dibujes algo, lo que yo tengo entendido es como que le abres la puerta a algo. Muy probablemente. Igual de todos modos, voy a explicarlo. O sea, digamos que de lo que busqué, del tema del día, hay mucha literatura en teoría. Ya, pero no encontré mucha realmente, entonces traté de buscar, pues, no es que yo sea bilingüe, pero sí soy capaz de leer textos en inglés, y traté de buscar textos en inglés, y choqué con una página, o como una fuente de libros prohibidos, libros ocultos, y dentro de esos había uno que era como estudio de monología, y abrí y empecé pues como a ver símbolos, pero el problema era que pues aunque estaba en inglés y entendía gran parte, cambiaba a hebreo y pues el hebreo sí no lo entiendo para nada y simplemente pues traté como de dibujar un símbolo que había allí, que ya lo había visto antes, sí me acuerdo de haberlo visto antes y por eso lo traté de dibujar, pero no completé el dibujo tampoco, o sea, como les digo, me quedé dormido, estaba muy cansado y me quedé dormido. Entonces, no sé, ahí sería como el primero, así que primicia en fuera de broma, primera situación paranormal que no he podido explicar hasta el momento. Felicidades, has desbloqueado el logro de invocar un demonio. Y esperemos que el que haya invocado sea bueno. Pero pon tu carta de... Por lo menos me quito el dolor un buen rato. Eso es bueno. Está abusando sexualmente de usted. Literal, hermano. Cuídate, literal. Y lo peor para los oyentes que están escuchando en este momento que nosotros estamos grabando, son las 3:20 de la noche. Y eso es lo que me friga más. De verdad. Es decir, que durante esta grabación vamos a llegar a la supuestamente hora del demonio, que es a las 3:33. Hora muerta, como tal.
Y el tema, pues no sé, David, si ya entro de lleno con el tema. Yo creo que no, hermano. No sé por qué, pero yo creo que no. Cobarde eres. Yo sí. Mira, yo no lo hago tanto por mí, yo lo hago más por ti. Pero bueno, dale. ¿Por qué? ¿Por qué? Por Leo, que es el que va a sufrir las consecuencias. Bueno, pues que lo sufra. A él le gusta sufrir. Pero Hágale, lo importante es que va a quedar documentado. Y eso David sí. Bueno, sí, pase lo que pase, vamos a poder por fin de pronto aumentar la literatura de lo paranormal a través de nuestra experiencia. Eso es De aquí saldrá algún libro para el algún día. podcast, mire. Leonardo se estaba sacrificando a sí mismo y dejando que un sucubo lo viole para tener un buen contenido. Lo peor es que o sea, lo estamos tomando mucho en broma, pero es la primera vez que me pasa algo así que yo no he podido explicar. Escucha, cuando dices buen contenido, se refiere a que le van a dar el contenido a Holman. Sí. Ah, ya. Bueno, par de dedos, podemos dejar de hablar de mi trasero y Nadie ha dicho eso. ¿entramos en el tema o no entramos en el tema? ¿Qué hacemos? ¿O es que le están huyendo al tema? No, yo no no, fui. entremos. Dale. Entra el entremos- tema a ver si te entran. Como te entran todos los días. Ok. Bueno, como tal, como les decía, el tema que les traigo por el día de hoy es prácticamente una combinación de todos los temas que solemos hablar. Porque vamos a hablar de aliens, vamos a hablar de demonios, vamos a hablar de asesinatos, vamos a hablar de maldiciones, porque todo está unido a este ser del que les voy a hablar. Popurrí de fuera de Es broma. un popurrí de fuera de broma. Pero aparte de todo, es una continuación de un capítulo anterior. Ok. ¿Sí? ¿Recuerdan cuando hicimos el capítulo, que no fue hace mucho, el capítulo de la maldición del exorcista? Sí, lo recuerdo. Con la Okay, participación dirigido en ese especial. momento por el invitado Mauricio Vargas. Uh-huh. Pues resulta que el tema que tengo para hoy es una continuación, como lo decía, porque vamos a hablar de el demonio Pazuzu. ¿Listo? Exactamente. Primero, quiero que recuerden lo siguiente. Iván se fue. Iván. Cobarde. No, loco, ¿tú qué crees? Son las 3:20, o sea, se te ocurre hablar de esa estupidez, son las 3:20. Todo va a salir bien. Y esos gatos empiezan a parpadear, esos gatos del fondo de... No jodas. Bueno, ahora sí, voy con el tema. Hágale. Bueno, miren, el Pazuzu como tal se podría decir que es el demonio más citado en la cultura pop actual, y porque pues ha sido parte de muchísimas series y películas. De hecho, en el capítulo del exorcismo yo mencionaba un poco de que Pazuzu era famoso porque también se utilizaba como amuleto, pero ya lo vamos a explicar un poco más. Y que pues aparte de eso salía en Los Simpsons, salía en Futurama, salía obviamente en la bruja de Blair, perdón, no en El Exorcista. Y pues de él es el que vamos a hablar como tal. Entonces voy a pedir permisos No para te quiero dar, no que entremos en lleno. No voy a mostrar simbologías, o sea, no voy a mostrar No, ni se te ocurre. los caracteres que encontré en el libro que mencionaba anteriormente, sino que solamente voy a mostrar las representaciones gráficas más actuales o ligeramente actuales, por decirlo así, para hacernos un poquito la imagen. Entonces, para los que están escuchando el podcast a través de las plataformas de podcast, perdón la redundancia, recuerden que igual pueden ir a YouTube o Facebook y pueden encontrar el video para que vean las crestomatías con nosotros. Dime algo. No son necesarias para el relato, pero serían interesantes de ver. Dime algo, Leo. ¿Por qué hoy y por qué esta hora, bro? Para más placer. No, Exacto. qué placer. Placer es el que tengo al dormir, pero hoy no duermo, bro. Vas a dormir, tranquilo, vas a dormir. Vas a dormir, Bueno, mira ¿me lo que está confirman pasando. que ya tenemos visual de crestomatía?
No, ni quiero, ahí déjalo nomás, que no se vea. Bueno, veo algo borroso. No sé si esa sea la intención. Yo sé lo que Sí, es. sí, sí, es solamente la introducción. Es Ok. una cabra, parece una cabra. Ese Esa es una Pazuzu. representación de Pazuzu. ¿Sí? Ok. ¿Vale? Pues, como tal, esta representación, aunque es buena, me parece que es una de las más, artísticamente hablando, una de las más importantes. No es la única y ya vamos a ir viendo un poquito más sobre el tema, pero vamos a irnos un poquito atrás en el tiempo. Una pregunta, antes que sigas. Sí. La persona que hizo este tema artístico y todo lo demás, como tú lo llames, ¿cómo sabe que es así? Allá voy. Resulta que pues nosotros como tal tenemos que recordar que aunque tenemos una herencia, judeo-cristiana, pues las tribus hebreas de aquel entonces convivieron con los babilonios, que pues lo podemos encontrar citado en varios fragmentos de la Biblia y de la historia normal. Y muchos de sus mitos y de los que también tenemos hoy en día en la Biblia, pues vinieron de allí, de los asirios, de los sumerios y de los acadios. Ellos como tal tenían una mitología muy compleja que pues hoy en día algunos, no sé, como decirlo, autores de lo paranormal citan que ellos hablaban era de seres extraterrestres, de una historia que pasó antes de que nosotros nos convirtiéramos en civilización, de una civilización anterior que venía de otro mundo. Pues ellos hablaban de este ser. Los babilonios lo citan en un mito llamado el mito de Su. ¿Sí? Esto tiene que ver con los Anunnaki, por eso decía que íbamos a hablar un poquito de aliens al principio. Y en ese mito, pues viene este ser llamado Pazuzu, ¿sí? O Su, que como tal, pues dentro de por decirlo así, dentro de ese mito, pues simplemente no tiene como un origen claro, ¿sí? Pues resulta que se supone que fue adoptado en cierto momento. También por aquí. Listo, ya estoy viendo acá. Entonces, él fue como tal adoptado por algunos, digamos, como por algunos de esos viajeros. Es que no quiero como meterme tan de lleno porque quiero que toquemos el tema después. Pero No, lo que voy a resumir un poquito el mito. Entonces, él es un ser adoptado y entonces él hace parte de los que se llamaban los Igigi. Que los Igigi eran como una especie de astronautas de esa civilización, ¿sí? De hecho, la persona que pone esto en un libro es Zecharia Sitchin, que es muy famoso por sus estudios sobre los Anunnaki. Y se supone que este Pazuzu se enfrenta contra Enlil porque en algún momento los Igigi se enojan porque ellos no tienen la diversión o como los momentos de desestrés que tienen los Anunnaki que viven en la Tierra. Entonces hacen como una especie de revolución y el que la comanda, pues es en ese caso es Su o Pazuzu. Y ahí se cuenta como una especie de guerra, como interestelar, porque pues prácticamente describen como si fuera algo que pasa en el aire, con armas, o sea, háganse de cuenta de una imagen de Star Wars. Sí, algo muy eso similar. estaba pensando, Star Wars. ¿Sí? Algo así. Obviamente pues Zacarías es el que le da esa connotación, porque pues ustedes lo leen como tal el mito y pues hablas de vientos, de golpes, algo más místico, pero en proporción pues supuestamente es eso. Pero el punto como tal es que se supone que él logra, pues al final pierde, simplemente, y pues recuperan que en ese caso él se había robado como una especie de artefacto que tenía el conocimiento de ellos y con el cual podía crear lo que él quisiera. Entonces, básicamente ahí es donde aparece por primera vez. Pero de ahí para adelante la cosa se torna un poco más oscura. Porque empiezan a señalar que él es un demonio y que tiene como tal la habilidad de traer tormentas, peste, plagas, fiebres. ¿Sí? El combo completo. El combo completo. Y ahí es donde ya empieza como a ver la descripción de que me preguntaba Iván, que decía, bueno, ¿por qué la persona pues lo vio así? Pues resulta que en el Museo Británico, si no estoy mal, existe una estatua de Pazuzu antigua. Ah, esta es la que sale en la película. Esta es la que sale en la película del Exorcista.
¿sí? Recuerden que la película de El Exorcista inicialmente, pues cuando va en la película desarrollándose, habla de un demonio, del diablo y eso, pero luego nombran que es Pazuzu ya en la tercera entrega, cuando se habla de los orígenes de dónde vino Linda y por qué estaba poseída, porque se supone que era una venganza contra el cura dentro del relato. Pues describen que Pazuzu era un ser que pues tenía cabeza de león, ¿sí? Aquí vemos otra representación, cola de escorpión, patas de águila, alas de águila, y aquí está un poquito diferente, pero este es su pene. Su pene tenía forma de serpiente. Por eso es que aquí en esta área, pues ustedes ven que tiene dos testículos, por decirlo así. ¿Sí? Pero a ese sí literalmente les llega hasta el piso. Sí, literalmente este es el sueño de muchas mujeres. No, no creo. Y no sé. Quedan empaladas ahí. Ajá. Pero pues el tema con este ser era que supuestamente pues él aparece con una mano hacia arriba y una mano hacia abajo porque él podía decidir entre la vida y la muerte. Yo mencioné en el capítulo anterior del exorcismo de que se suponía que uno podía utilizar a esta persona, perdón, a este ser, como un amuleto para los seres recién nacidos. Y pues sí, ese es el amuleto que se vendía, sí. Resulta que había un ser llamado Lamitsu, ¿sí? Que como tal, dentro de la mitología acadia, Acadia o Sumeria era como una compañera de él, y él era el único que la podía frenar, y ella era la que se iba a ir a comer a los bebés recién nacidos, ¿sí? Luego se deriva y hablan de que Lilith lo hacía, y por eso es que es confuso y dicen que es contra Lilith, pero no, realmente era con la Matsu. Y adicional, en la mitología hebrea, la Matsu viene siendo una hermana de Eva, o sea, para que lo tengan en cuenta, antes de que se escribiera el Génesis y todo eso, Adán tenía 4 esposas diferentes, de las cuales 3 se convierten en las madres de los demonios. Nos van a vetar todas las iglesias. Nos van a vetar las iglesias. Ya este no es contenido friendly con religiones cristianas, pero pues la cuestión es esa. Se supone que... ¿Cómo es la Susu? ¿Cómo es que se llama esto? Latsu. Eso, Latsu. Pues es tan malvada porque la usan de amuleto para los bebés. No. Usan amuleto a Pazuzu porque Pazuzu es el único que puede alejar a la Matsu. Ah, ok. Ya entendí. Exactamente. Entonces ahí es donde empezamos un poquito con la mitología. Pero resulta que, a diferencia de otros demonios, ¿sí? La historia de las cosas que hace o las que actualmente está haciendo Pazuzu son todavía actuales, ¿sí? Porque hay una repercusión no solamente con la situación de la bruja de Blair, que aquí vemos a Linda Blair, ¿sí? No sé si ustedes recuerdan un poquito lo que nos contó Mauricio de la maldición de ellos, de cuántas cosas sufrieron. Sí. Dentro del capítulo, me acuerdo que preguntamos un poco sobre qué había pasado con ella y no nos quedó muy claro, pero pues ahí les tengo la anotación. Resulta que Linda Blair fracasó totalmente como actriz después. No la querían sino contratar para eso. Grabó la tercera parte y fue un fracaso, porque la tercera parte no se basó como tal en el libro original, que se llamaba Legión. Y pues al final ella terminó trabajando en filmes eróticos. No sé si lo sabían. No lo sabía. Sí, ella terminó su vida artística en eso y pues ya después de eso no siguió adelante. Pero bueno, siempre es bueno tener en el podcast un experto en ese tipo de contenido que nos comente. Pero por supuesto, yo lo investigo cada día. Ya Iván está blanco. ¿Cómo? Iván está blanco ya. Iván está sufriendo, pero el problema es cuando que Pazuzu aparece en sueños, Iván. No jodas. Así que mejor no duermas. De ahí viene el chiste de que la tienen enrollada en la pierna. De aquí es donde viene. Aquí, bueno, para los que están en Spotify, aquí estamos viendo una crestomatía de Pazuzu, ya más actual. Y pues representa lo mismo que dijimos ahorita, pero es un estilo diferente. Pero quiero mostrarles algo importante. ¿Ustedes saben quién es William Buckley? ¿Lo han escuchado alguna vez? ¿William qué? William Buckley. Yo no. William Buckley es el escritor del Exorcista. No sé si sabían que estaba basada en un libro. Yo no lo sabía, lo descubrí.
Y pues resulta que él decía que pues prácticamente no le habían hecho justicia a lo que le había escrito y que pues la Legión, que era la novela que seguía, pues era la que realmente iba a mostrar la fuerza de Pazuzu o la fuerza del demonio. Y pues resulta que sí ocurren otros fenómenos paranormales fuera de los que ya vimos en el capítulo anterior. Y pues que cabe mencionar, esta mujer que ustedes ven allí, como tal, fue la mujer que interpretó a Linda Blair como tal en el teatro. O sea, después de la película se creó una obra de teatro. Sí, sí. Y ella se llama, si no estoy mal, Mary Ure, se escribe Ure, pero no sé si se pronuncia. Y pues resulta que esta mujer empezó a leer el libro, empezó a prepararse para su personaje y adivinen qué pasó. Murió. Exactamente, murió a los 43 años, 43, 47 años, de repente murió. Y tengan en cuenta que ella como tal, o sea, en ese momento lo que le dijeron a la productora era que no fue lo primero que había pasado, y como lo vimos en capítulos anteriores, pasaron muchísimas cosas. Pero el problema es que ella sí se vio cambios en su personalidad, como también lo estuvo en su momento Linda Blair. ¿Puedo decir algo? Sí. Ya son las 3:33. Y vamos con esta imagen hermosa de aquí. No creo que ustedes sepan quién es él, ¿o sí? No, y lo de que está atrás, ¿qué es? Pero parece una escena de la película. De hecho, sí, esa es la cama de la película. Esa es la cama de la que película. Sale en la película. Pues atrás, supongo que será el pero director, no sé. Es el señor William Friedkin. Ya, pero atrás Franklin. está la chica sentada y está en la imagen, está como humo. Está la estatua de Pazuzu. Claro. Pues resulta que ese es el tema con Pazuzu. Parece que influencia a las personas, y ese es el punto y la gran diferencia contra otros demonios. Que nosotros vemos demonología y vemos como es muy antiguo, y pues resulta que eso son evidencias o personas que han sido influidas. Resulta que este tipo que ustedes están viendo en pantalla, para los que nos ven desde YouTube o en Facebook, este tipo como director fue una porquería. Si recordábamos cuando hablábamos de Shining, del Resplandor, y hablábamos de que el director había sido muy pesado con su elenco, este fue peor. ¿Recuerdan la escena, ustedes que se vieron en la película, recuerdan la escena cuando el cura entra por primera vez a ver a Linda Blair y la ve poseída por primera vez y que tiene que hacer una cara de espanto? Claro. Pues resulta que a este director no le gustaba la cara que ponía el actor y le decía que tenía que ser más claro, que tenía que mostrar realmente que tenía miedo. Y pues resulta que para lograr eso, en un momento le disparó al oído. ¿Qué? Sí, le disparó. Está loco. Y la expresión de susto que ustedes ven en la película es porque le acaba de disparar. Ok. Y luego en otra escena ustedes ven que el man lo cubren de un vómito verde. Ya. Resulta que tampoco nadie sabía que iba a hacer eso, simplemente le bota ese líquido y el líquido era bastante asqueroso, o sea, el olor era muy pesado, y por eso ustedes ven en las escenas que él está casi a punto de vomitar, pues todo eso era real. Tras del hecho, cogió el cuarto, que era donde se grababa, porque recuerden que el primer cuarto se quemó la casa, porque entró un pájaro y simplemente al tratar de salir quemó todo. Esa es la explicación. Un pajarito que iba volando. Y bueno, básicamente lo que hizo fue que el cuarto estuviera absolutamente frío para que ellos pudieran mostrar el vapor en su boca, o sea, los torturaba a los actores. Y vamos a tocar un poquito más de ahí, pero ya luego vamos a saltar algo más, pero vamos a un pequeño corte, ¿vale? Listo. Y ya volvemos. Iván, no se escape. Amigos y amigas, muchísimas gracias por su apoyo y por escucharnos y seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden que Fuera de Broma y Cojo Oficios son productos que se elaboran a través de aplicaciones de internet, por lo cual podemos participar desde cualquier lugar del mundo. Si quieres participar un día con nosotros, simplemente dilo y lo haremos de una vez. Recuerda que Fuera de Broma se dedica a temas de misterio y paranormales, y Cojo Oficios sobre humor y música, así que tú solamente dinos dónde quieres grabar con nosotros y lo haremos. Gracias por apoyarnos. Hola, regresamos con esta bonita historia. Juan está ansioso porque continúe la historia.
este Sí, pero- cuento Disney. Si puede haber segunda parte, genial. Yo los dejo aquí, segunda parte, y ya me encanta. Entonces, Leo, síguenos contando esta bella historia. Ah, sí, igual ya vamos a pasar aquí. Como les decía, son las evidencias de la influencia de Pazuzu. Bueno, este loco lo último que hizo que me pareció horrible fue que torturaba a todo el elenco. Les ponía música de Psicosis todo el día, de la película Psicosis de Alfred Hitchcock, para que estuvieran todo el tiempo asustados. O sea, los torturaba y pues la gente lo que dijo fue que él estaba influido por el demonio, o que de por sí era un psicópata y que pues simplemente mostró lo que realmente era. Pero sí, fue tortuoso para todos ellos llegar a actuar, a trabajar al lado de él. Y su influencia no fue más de allí, porque después, cuando se fue a grabar la segunda, hubieron muchos enfermos, hubieron muchas muertes. John Boorman, que fue uno de los actores, se enfermó. O también con la película La 3, resulta que es donde sale Pazuzu. Había un asesino llamado Jeffrey Dahmer, que después hablaremos de él, pero pues este asesino era caníbal y él dice que se inspiró en la película al ver a Pazuzu. Entonces ahí es donde quiero hacerle el meollo del asunto. O sea, él iba influyendo a la gente a través de ser popular. Pareciera que, bueno, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver American Gods o de leer el libro, creo que se llama Neil Miller, el Algo autor. vi, sí, algo vi. En American Gods plantean que los dioses antiguos todavía existen, pero que el punto es que ellos necesitan de la adoración para vivir, que ese es su alimento. Y entonces lo que han hecho para poder sobrevivir es cambiarse los nombres y actuar como otros seres. Entonces, por ejemplo, la diosa antigua de la primavera se disfraza de conejo y la adoramos en la Pascua por los conejos de Pascua, y sus símbolos y todas las imágenes son los que le dan fuerza. Y entonces Jesucristo se disfraza de bebé. No, Jesucristo como tal, dentro de American Gods, lo toman como un personaje que creó la misma reina del otoño para que mantuviera su poder. Entonces básicamente es eso, es como que los nuevos dioses simplemente son una forma de recordar a los antiguos dioses y que ellos no mueran. Pues pareciera que Pazuzu funciona igual, pareciera que Pazuzu se ha unido a la cultura pop de tal forma que su influencia sigue. Porque ya hablamos de Jeffrey Dahmer. Sí, puede ser que Álvaro Uribe tenga una figura del Pazuzu. O el Pazuzu tenga una figura de Uribe, no sé cuál es peor. Pero o sea, esto que decían del director y del asesino de la 3, que fueron influenciados por Pazuzu, me parece una excusa interesante. La voy a empezar a usar en mi trabajo. Cuando ponga medidas disciplinarias, no estoy poseído por Pazuzu. No, y si quieres dormir mucho tiempo libre, nada más que tienes narcolepsia y estás a dormir directito. Ay, sí, eso es bueno. David, tengo narcolepsia. De aquí para futuras ocasiones. Bueno, vea descargos, es que me puse yo Pazuzu, vea descargos. Pero bueno, fuera de eso, de lo que estamos hablando de Dahmer, pues yo dije, bueno, ya eso quedó en los 70, 80, pues ya la influencia, no le vi más. Pero pues resulta que no, resulta que Pazuzu apareció una vez más en nuestra historia reciente, y fue a través de este hombre que ustedes ven allí. Ese hombre que ustedes ven allí, les voy a ahorrar el nombre, simplemente porque él se lo cambió, y se puso el nombre de Pazuzu Algarat. Bueno, es un nombre más largo, pero es reconocido como uno de los asesinos más crueles del último tiempo en Estados Unidos. Este hombre murió en el 2015. Estamos hablando de hace muy pocos años, 6 años. Y pues resulta que este loco también, bueno, primero estamos hablando de que él vivía en una zona extremadamente racista. Y digo extremada porque es una de las zonas donde cuando se empezó a dar la igualdad de derechos entre negros y blancos, ellos empezaron a culpar a los negros de cualquier crimen, sobre todo de violaciones, para estarlos encerrando y disminuir su población. Y tras del hecho sacarlos de sus tierras y apropiarse de sus lugares. En ese contexto creció este hombre. Y más allá de eso, pues al hombre lo criticaban mucho en la escuela, decían que olía mal, que todo el tiempo olía como a heces humanas. Esa era la mayor burla que le hacían. Y lo despreciaban muchísimo. Y pues simplemente el tipo llega a un momento en que
empieza a ver la película del Exorcista, empieza a ver otras películas de este tipo y decide que él tiene que adoptar el poder de los demonios. Así que legalmente se cambia su nombre a Pazuzu como nombre principal y fusiona otros nombres de demonios en su nombre. ¿Pero por qué te tapas los oídos, cobarde? Sí. Ahí me quito los pero sí te ¿Cómo es que da el nombre Pazuzu qué? Pazuzu Algarat. Algarat, a ver. O sea, el Algarat son como una suma Se supone de que el varios nombres. Algarat es la fusión de dos demonios diferentes, pero no voy a alargarme con él tanto porque después podemos ver más sus crímenes a detalle, porque aquí estamos viendo la influencia de Pazuzu. Pero sí es interesante. Voy a darles como un resumen de las cosas que llegó a hacer. Por ejemplo, había un hombre que se llamaba John Russell, que era un vecino de él, que empezó a entrar en una quiebra por la recesión del 2008 de Estados Unidos. El man termina vendiendo drogas, lo pillan en el 2009 vendiendo drogas, y pues él tenía que cuidar o sea, se había separado a su mujer por problemas, ya se fue Iván otra vez. No puedo creer que le un ratito que voy a cerrar la puerta. Porque te la abrieron. Y la puerta también. Ah. Iván. Bueno, en fin, continúo mientras Iván se cierra. Pues bueno, este tipo llegó a tener una influencia muy extraña. Estaba hablando de este vendedor de drogas de John Russell, el que llega allá y va y le pide ayuda a Pazuzu, o sea, a Pazuzu Algarat, y lo mata. Le dispara, no se sabe bien por qué, pero se sabe que lo mata de 2 disparos y luego lo lleva al sótano y le sigue disparando por puro gusto. Pero el man había construido una casa, o sea, el man había llegado a tener un poder muy extraño, porque el man, su madre, le dice a las autoridades que ella nunca lo denunció porque le tenía miedo. Okay. Y resulta que él se había apoderado de la casa de su madre y había generado como una especie de lugar anarquista. Entonces él ponía unas reglas afuera de que era que pues todo era permitido, excepto que tú pertenecieras a alguna pandilla o algún grupo. Porque si ya pertenecías a algún grupo, entonces ya tenías como unos propios ideales. O sea, no quería nadie que perteneciera a un grupo como tal, sino que entrara a ser libre. Entonces, si entraban a la casa, él les permitía que se drogaran, que tuvieran orgías, que rompieran la casa si les daba la gana, no le importaba. Y la verdad se convirtió en un centro común. Y mucha gente llegó ahí a estar al lado de él, a consumir drogas con él, a tener orgías con él. Y entre ellos que se resalta un hombre de nombre Matt Flower, que pues era su mejor amigo. Y él dice que lo manipulaba, que lo drogaba sin que se diera cuenta y que le hizo enterrar cuerpos, que le hizo matar personas y que muchas de las cosas no las recuerda. De hecho, irónicamente, Matt habla sobre lo que pasó con él porque en algún momento lo amenaza de que si él dice algo, él va a decir que dentro de sus orgías él se lo comió, por decirlo así. Que él tuvo relaciones con él mientras estaba drogado y él ya para ese entonces él era un marín, o sea, él se había alejado de Pazuzu, se había convertido en un militar y ya tenía cierto cargo y pues ya tenía un hijo y una hija y todo eso. De hecho, su hija es la que también relata ciertas partes de las historias de Pazuzu. Y pues resulta que al final es porque Nate Nefarious, que era otro amigo, dentro de su droga, de su estado drogadicto, pues cuenta toda la historia a una nena que le estaba cayendo y la nena graba todo y lo lleva ante las autoridades. A este hombre lo llevan a condena, pero al principio no lo quieren condenar, o sea, siempre, digamos, mata a alguien y lo pasan de buenas a primeras, no le hacen nada. Y al final pues lo condenan a cadena perpetua, lo llevan a condenar. Y pues resulta que él dice que él no podía morir así, que él tenía que morir como una estrella, como Kurt Cobain. Aquí es algo que es interesante porque pues ya mete a un artista. Y pues resulta que él termina suicidándose en la prisión antes de ser condenado. Claro, ahí entra una investigación y es que pues obviamente él mató a mucha gente, pero de esos crímenes culparon a mucha gente negra, porque era una zona racista. Y muy probablemente o la policía lo mató o la policía ayudó a que él se matara
para evitar de que él contara la cantidad de asesinatos que él había hecho y que pues la policía había de una u otra forma permitido. Entonces este es como una de las últimas manifestaciones de Pazuzu, pero ahí es donde yo quiero llevarles a un tema o a una pregunta. ¿No qué? No, te estoy escuchando mientras estaba ahí. No, ya sigue. Teniendo en cuenta a Jeffrey Dahmer, William Franklin y a este Pazuzu, ¿creen realmente ustedes que ellos fueron poseídos de una u otra forma por este demonio? Porque a la larga la influencia que ellos tuvieron sobre otras personas fue gigante. Porque William, o sea, siendo un director, todo el mundo le aguantó un montón de cosas. Y Jeffrey Dahmer, pues, tuvo el poder de asesinar y de comerse a muchísima gente y casi salir impune, que lo veremos en otro capítulo. Y este loco, pues, también hizo muchísimas cosas. Además que es como si tomara gente que por sí tenía que demostrar poder. Y ahí es donde voy. ¿Realmente creen ustedes que un demonio puede darte ese poder sobre la tierra, ese poder de mover a la gente, de dominarla, de obligarla a hacer lo que ellos querían? ¿Qué piensa Iván, que está que llora? No, simplemente digo que no tiene la autoridad o poder sobre para hacer eso. Pero no llore. No llore, y él lo está diciendo así todo religioso. No, él no tiene autoridad. Yo lo declaro. Ahora dilo sin llorar. Sí. Exactamente. Pues yo comparto lo de Iván de que no, pero, o sea, en el caso de este sujeto de Pazuzu Algarad, o sea, para mí era una persona, pues como pues Leo contaba, pues que tuvo una infancia traumática y creció en un entorno bastante racista y todo eso. Y pues como ya hemos visto en casos anteriores, eso nunca termina bien. Entonces, pues él simplemente, pues en su desorden mental, vio pues la película y pues se pegó del demonio, dijo, pues ahora el demonio voy a ser yo, y simplemente lo usó de excusa para pues hacer todo lo que hizo, igual pues como voy a hacer yo en mi trabajo. Con respecto al director y al escritor del libro, era el director de la película. Pues el man era pues una persona bastante mala. Y pues simplemente pues creo que fue más coincidencia. El que más me inquieta es el otro, el de la 3, el que se vuelve asesino y creo que está caníbal, ¿no? ¿En serio? Pues eso ya pues es otra cosa y ya pues sí es como mucha coincidencia, ¿no? Que justo esté en una película donde se esté hablando de Pazuzu y resulta icónico con este tipo de cosas. Puede ser que no sé, que conozcan la historia del demonio y eso como que los cautive y los enamore y traten de hacer cosas en nombre de tanto así de que los posea, pues hasta allá no voy. Y citando al gran Homero Simpson, si era tan poderoso, ¿por qué se murió? Ahora, el punto, de pronto lo que a mí me aterra de estos muestras de Pazuzu no es tanto la persona base, sino el cómo los otros se lo aguantan. Eso sí es verdad. Porque es que, o sea, a ver, que te disparen para asustarte. Yo me hubiera ido del set, yo no grabo con este loco. Y que tras del hecho me eche sustancias asquerosas encima, que me haga aguantar frío, o sea, que me deje torturar, porque es que básicamente torturó a toda su producción y lo dejaban, lo permitían. Y el que estamos viendo ahorita en pantalla, también le permitían todo. O sea, su mamá nunca hizo nada en contra, nunca lo denunció, la policía no lo denunciaba, la policía no hacía nada en contra de él. De hecho, hay un momento extraño cuando después de que él muere, él deja una carta. Y la carta la lee la mamá, y es muy extraño ver cómo la mamá pasa de reírse a llorar mientras lee la carta. Como si realmente no le hubiera importado, como si tal vez hubiese disfrutado, hubiese estado de acuerdo con lo que hacía su hijo. Y las personas que se alejaron de este Pazuzu en específico, pues también dicen que los dominaba,
que los hacía hacer un montón de cosas. De hecho, como les decía, se descubrieron las cosas fue porque una chica grabó lo que estaban contando, no porque sus colegas, por así decirlo, lo hubiesen denunciado, no pasó. De hecho, algunos dijeron que habían sufrido síndrome de Estocolmo y que hacían las cosas por miedo a que les hiciera algo, ¿sí? Sin embargo, fueron condenados, pero ese es el punto. Realmente esta persona, o sea, el aceptar a Pazuzu, o el aceptar llevar la imagen de Pazuzu al mundo, porque de una u otra forma los dos lo lograron, le da como recompensa un dominio sobre la voluntad de los otros. Esa es como la duda que tengo. Bueno, Iván aceptaría a Pazuzu. Sonó religioso. Iván, ¿aceptarías a Pazuzu en tu vida? ¿Estás loco? Mira, tiene el dibujo. Ah, ya lo hiciste. No, ¿cuál es el dibujo que hiciste? ¿Ese? No sé, vamos a quemarlo a ver qué pasa. No seas idiota. No. Uy, imbécil. Es re loco. Ya no hay Pazuzu. Y no se quemó la hoja. Se niega a irse de ahí. ¿Cómo la ven? No, estás loco. La hoja no se quema. ¿Qué? La hoja no se quema. Y ya no hay dibujo. Voy a pensar que esos son esos lápices o lapiceros que son para magia. Voy a pensar. Wow, hoy cambiamos. Hoy yo soy el creyente y Iván es el. Pero bueno, eso es como este primer capítulo sobre demonios. Porque los vamos a seguir tocando. No. La demonología es un estudio bastante amplio y bastante mitología relacionada. Vamos a seguir tocando y también vamos a seguir hablando de estos temas. Exacto. No, Holman lo va a tocar, o lo van a tocar a él, pero nosotros no. No se sabe, porque el que más asusta es el que primero posee. Bueno, ya fuiste. Entonces. Además que en la mayoría de las películas el negro es el que poseen primero y tú eres el más negro de los tres. Bueno, eso por la cámara y todo lo demás, pero en realidad no soy tan negro. En realidad tengo ojos claros. Aquí está. Wow, ¿viste cómo le brillaron? ¿Viste cómo le brillaron? Sí. Bro, ahorita que vayas a editar el video tienes que resaltar esa parte. Le brillaron los ojos de forma rara. A lo Pazuzu. A lo Pazuzu. Y no estoy hablando mentiras. Los que estén viendo el video se van a dar cuenta. Cuidado, te toco la espalda, Leo. Ay. Okay. Iván, no que ya tenías una relación. Claro, creo que la tengo. Dice Leo que Qué eso no es lindo. amenaza, que eso es Invitación. Venga, me dice. Por interno me está escribiendo. ¿Quieren ver? que dispuesto ¿sí? está. Pues yo no el que estoy escribiendo, me preocupa que te estén llegando mensajes. Ay, rayos. Que eso no es castigo. Bueno, yo creo que hemos tomado el tema con un poco de humor, pero sí es un tema interesante. Entonces, ahí les queda. ¿Qué humor? Yo no tengo humor. ¿Qué humor? Yo no estoy riéndome. Pues ese es el humor, ver a Iván sufriendo. A mí no me Ahí gusta les queda ese la pregunta a los oyentes. ¿Realmente creen que Pazuzu tuvo influencia en la vida de todas estas personas? Es No. más, ¿puede Pazuzu tener influencia en la vida de ustedes? Porque hoy en día todavía existen los amuletos de Pazuzu, se pueden conseguir, se pueden comprar. Por internet pueden comprar la estatua, pueden comprar todo. ¿Quieres uno, Iván? No, gracias. Todo bien. Entonces este ha sido mi tema de hoy, un tema, como lo dijo David, un popurrí, porque conocimos aliens, conocimos asesinos, y conocimos posesiones y mitos y tragedias, todo relacionado con el señor Pazuzu, el demonio del viento De Tasmania. No. Eso es clave, ¿no? Para mañana.
No, qué Si clave. mañana sienten que viene un viento del suroeste, o sea, que ustedes sienten que el viento viene fuerte desde esa dirección, es Pazuzu saludándolos. Ok. Así que si cargan una brujulita a la mano o son buenos con los puntos cardinales, revisen desde dónde viene el viento de mañana. Listo, pues. Bueno, Leo, muchas gracias por esta historia tan bella, Nada, que gracias, no. por enseñarnos pues acerca del, del bueno de Pazuzu. Iván está agradeciendo por todo el conocimiento que adquirió esta noche. Qué conocimiento, güey. Y bueno, vea, ya está actuando como si estuviera influenciado. Y ya nos está hablando feo, ya nos está Ya hablando está como si estuviera agresivo. Pazuzu adentro. Sí. Adentro de ti va a estar. Ay. Ya hablaba lascivamente a Leonardo. Así era que Pazuzu Arara le hablaba a su amigo. Así era que Linda Blair respondía, no recuerdo la película. Sí, se enojaba, güey. Y se Así, agarraba. tal cual como David. Y se agarraba a la que sabemos y decía cosas así, como las que dice. Iván. Ahí van. Pues bueno, y también gracias a todas las personas que vieron el video y que escucharon este No. programa hasta este punto. Maneje la agresividad, por favor. Bájale, Pazuzu. Y Pazuzu, siéntate. Voy por tu bueno, espalda. queda recordarles pues que nos sigan en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Fuera de Broma Podcast. En Digo, chico. Digo. ya Pazuzu se me está influenciando también a mí. No, Síguenos. sin necesidad de que te influencien, tú ya eres así. Así como. Así. Bueno, la edad me está cambiando la voz. Voy a tener voz de hombre pronto. Y. Si no ¿qué tenías voz de iba? hombre, ¿voz de qué tienes? De niño. Ah, ya. Me hizo perder. Bueno, estaba recomendando que nos sigan en Facebook como Fuera de Broma Podcast, que nos sigan también en Spotify, en Deezer y todas las plataformas de podcast en las que estamos. Y nada, eso ha sido todo. Muchas gracias. Chao. Está pronto.